El monasterio orbital de Luminax flotaba sobre Ibran 6 como una vela encendida contra la inmensidad. No era solo arquitectura, era una nación de piedra y acero suspendida en órbita, una congregación de circuitos y cálices, de cúpulas que brillaban con panales solares y claustros que contenían bibliotecas de pulso antiguo. Desde sus ventanas, la colonia humana, un conjunto de monjes soldados, científicos en hábito y capitanes con rosarios, vigilaba un planeta de océanos pálidos y tormentas de sal. Allí la fe se había hecho práctica, las plegarias eran rutinas de calibrado, las misas, simulaciones de combate, y las letanías, listas de objetivos. Capitán Amara Ibarra conocía cada tramo de Luminax. De piel cálida, cicatrices que contaban noches de radiación, y las manos siempre marcadas por aceite y ceniza, había sido elegida no por devoción pura ni por herencia, sino por la frialdad con la que convertía la esperanza en órdenes. Su uniforme era la mezcla austera de una túnica monástica y una armadura de placas, capa de lino compacto, hombreras de cerámica reforzada, y un arnés de herramientas donde colgaba el Lumen 9. Un fusil de pulso calibrado para precisión orbital. En su dedo izquierdo llevaba un anillo dentado, herencia de su hermano caído, más memoria que joya. Un círculo de cobre con una pequeña incrustación de vidrio que vibraba con el pulso del corazón al acercarse a la estación central. Ese anillo sería uno de los símbolos que, más tarde, se convertirían en mito. La transmisión llegó como una última plegaria. No era una señal de guerra, se sentía como una última canción. Un pulso de datos fracturados que emergió desde el vacío entre estrellas, modulaciones que olían a desesperación y belleza, una cadencia que la nave sintonizadora del monasterio descifró como palabras, aunque sin voz. Los rastros mostraban la firma de una tecnología ajena, algoritmos de armonía que parecían oraciones codificadas. Sus autores, una civilización de pieles irisadas, cabellos trenzados con filamentos dorados y ojos como espejos de agua antigua, los Talqui del sistema El. La transmisión describía, en fragmentos y metáforas, el colapso de su hogar, la fractura de su sol y el desplazamiento de su alma colectiva hacia el vacío. Y al final, una coordenada y una petición, que alguien, si podía, devolviera la luz. No pasó por alto la ironía. Los humanos tenían un dicho, forjado tras siglos de sobrevivir a climas, guerras y extinciones: cuando todo se reduce a el último pulso, la respuesta define la especie. Para Luminax, la transmisión fue un espejo, un reflejo de lo que podía suceder y, quizás, de lo que ya había sucedido a otras. El monasterio interpretó la señal en dos maneras, como llamado a socorro y como advertencia. Un cuerpo anónimo, una forma de inteligencia que la señal no terminaba de nombrar, barría sistemas estelares con una violencia fría. Donde tocaba, la materia se volvía silencio. El mensaje Talqui parecía la documentación final de una cultura que arrojaba sus memorias al viento antes de ser reducida a ausencia. Mara observó los espectros de luz de la transmisión en el cristal curvo del puente, en su pecho no había dogma que la guiara, pero sí una fe práctica, la certeza de que los seres humanos, por más pequeños que fueran, tenían la disciplina para alterar probabilidades. Luminax no tenía un ejército grande. Tenía conocimiento, rituales de sincronía que convertían la oración en algoritmos de defensa, y una reliquia olvidada, el nódulo Lumen, una pieza de origen humano cuyo diseño mezclaba física y ceremonias antiguas. Era una flecha de cristal y metal que prometía manipular la resonancia entre materia y memoria. No se sabía si funcionaría contra una fuerza que borraba mundos, pero poseía una cualidad simbólica que encendió la mente de Mara. En la frontera entre ciencia y fe, el sacrificio se volvía operación, y la operación, plegaria. La noticia de la transmisión corrió por Luminax como incienso, cada claustro marcaba un minuto de silencio, cada laboratorio purgaba sus protocolos. Los ancianos que guardaban cantos de otro tiempo ofrecieron viejos ritos para la tecnología. Los técnicos desmontaron el nódulo Lumen con manos que parecían orar. Y sobre todo, la transmisión traía consigo una conclusión imposible de ignorar: si la entidad que arrasaba cósmicamente encontraba huéspedes,
el siguiente rango podía incluir a Ibran 6. Había que elegir: defender o atraer la tormenta para proteger mundos hermanos. Y la verdad incómoda pendía en el aire como ceniza. Defender significaba usar los pocos recursos para resistir, atraer significaba sacrificar algo propio para engatusar lo desconocido. En esa tensión se encendió la decisión. La capitana, con la calma de quien ha visto mapas de muerte, trazó una ecuación que no era heroica ni bella, era estratégica. Si el nódulo lumen se activaba con una resonancia humana, un patrón de fe colectivamente sostenido, podía crear una firma, una forma de presencia que funcionaba como faro. Un faro podía ser blanco, podía ser anzuelo. Para Luminax, el anzuelo era el propio monasterio. La idea se asentó como una frase fría: sacrificar la estación para desviar el destructor cósmico lejos de los mundos que no podían responder. Planetaria, definitiva, irrevocable. La decisión no fue de una voz, sino de muchas: ritual y cálculo, memoria y efectivo cinismo. En el fondo, la humanidad eligió lo que siempre había hecho: tomar la carga del martirio cuando la alternativa era la dispersión. En el primer acto del sacrificio, Mara colocó el anillo de su hermano sobre el nódulo lumen. No fue un gesto sentimental sino simbólico. Había memorizado su rostro en la ranura de metal y había prometido convertir esa memoria en impulso. En la biblioteca de Luminax, un holo emblema, la insignia de su orden, un sol cortado por una lanza, empezó a latir con la misma frecuencia de la señal talqui. Un eco lo suficientemente perfecto como para producir una curiosa disonancia: humanidad y alienígena entrelazadas en un último canto. El monasterio entero se convirtió en un sagrario de preparación. Las capas monacales se calzaron con placas de combate, las escrituras se volvieron códigos, y los rezos se codificaron en la secuencia que debía retumbar por los generadores de resonancia. Fue ahí, en ese momento, donde la historia que luego narrarían los pocos sobrevivientes tomó forma: una elección entre el ego y el legado, entre la seguridad de unos y la memoria de todos. La transmisión talqui no pedía que nadie muriera por ellos. Pedía que alguien devolviera la luz. Los humanos, como siempre, entendieron la petición a su modo: devolver la luz significaba ser fuego intencional. El monasterio orbital de Luminax no fue creado para ser un faro, fue un refugio. En su centro había un templo con arcos metálicos, vitrales que filtran radiación en patrones de tinta líquida, y un santuario de datos donde se preservaban las genealogías de colonias dispersas. Ibran 6, el planeta que orbitaban, había sido colonizado 2 generaciones antes. Su límpida atmósfera y sus arrecifes de vidrio lo hacían hermoso y peligroso, una riqueza de minerales refractivos y corrientes magnéticas erráticas. Luminax operó como guardián y biblioteca, intercambiando recursos y, cuando era necesario, sacrificando veteranos en misiones para asegurar rutas de comercio interestelar. En ese mundo, la fe no era superstición. Estaba codificada en los protocolos de lanzamiento y en las tablas de navegación. Los monjes tecnólogos rezaban por la estabilidad de las órbitas, los capellanes eran también ingenieros de propulsión. Esto había producido una cultura híbrida en la que la devoción se transformaba en disciplina militar, la certeza de que la humanidad podía transformar convicción en sistema y voluntad en vector. Era un funcionamiento mecánico de la piedad. Esa mezcla explicaba por qué, cuando la transmisión talqui llegó, la reacción fue simultáneamente ritual y militar. Los talqui no eran una metáfora cómoda. En la transmisión se distinguen fragmentos de su lenguaje, modulaciones que la traducción de Luminax convirtió en imágenes, olas de bioluminiscencia que escribían en los atardeceres de su mundo. Templos sumergidos y plazas en las que los cuerpos se trenzaban con arneses de luz. En las imágenes, sus líderes se reconocían por trenzas largas insertadas con filamentos metálicos que resonaban con la luz. Adoptaron un nombre que la traducción humana distorsionó en el Ra, pero la forma era clara: una cultura marítima y ceremonial que enlazaba tecnología con culto.
La transmisión finalizada, fragmentada por explosiones de energía en su propio cielo, dejó la imagen de un pueblo que usaba la música y la matemática para mantener unido el pulso de su mundo. Y cuando ese pulso se rompió, dejaron una suerte de mapa emocional, una partitura que contenía el tono de su despedida. Los sensores de Luminax trazaron la trayectoria del destructor, no era una nave en el sentido tradicional, sino una perturbación de energía que cruzaba sistemas como un cuchillo mediante la regulación de la entropía local. Donde pasaba, las atmósferas se apagaban, las placas tectónicas se volvían silencio y la información se despedazaba. Los especialistas la bautizaron el silenciador. Sus características sugerían que no se trataba de una acción consciente de guerra, sino de un proceso de reconfiguración espacial, quizá una criatura de ingeniería. Quizá una máquina antigua que reestructuraba la materia según patrones que los humanos aún no comprendían. El silenciador no contestaba, consumía datos hasta que no quedaba nada que leer. Luminax tenía opciones limitadas. Podía intentar rescatar a los pocos Talki supervivientes que los sensores podrían localizar, pero los vehículos de evacuación eran escasos. Podía posicionar defensas y cruzar los dedos. O podía diseñar un señuelo que, emitiendo la firma adecuada, enganchara el silenciador y lo alejase de regiones pobladas. La segunda opción era tácticamente viable solo si se producía un faro lo suficientemente potente para engañar a la perturbación energética. Ahí es donde el nódulo lumen, la reliquia y la superstición que alguna vez se guardó como curiosidad, adquirió un papel central. El nódulo no era literalmente divino. Había sido construido hace décadas por un matemático líder religioso que mezcló teorías de resonancia cuántica con rituales de sincronía ancestral. Para la ciencia era un experimento mal documentado, para los monjes era un relicario capaz de hacer que el mundo escuche. Su físico no era milagro sino ingeniería, un anillo de metamaterial que, con la energía y la señal correctas, podía modular la interacción entre radiación y conciencia. En términos no místicos, el nódulo podría convertir la presencia humana en una anomalía detectable por el silenciador. En términos humanos, su activación requería más que conectores, necesitaba una masa crítica de intención, una sinfonía de fe traducida en códigos. Mara diseñó el plan con metódica devoción. Luminax se reclutaría como faro, con su propia masa y firma transformadas por el nódulo, como un ritual tecnológico. Para ello, habría tres frentes: sincronía humana, el canto colectivo que alimentaría los generadores primarios con patrones cerebrales armonizados, calibración del nódulo y sacrificio orbital. La alteración deliberada de la estación para convertirla en reflector y ancla. Había riesgos claros, perderían la estación, y con ella parte del legado humano en Ibran 6. Pero había un cálculo moral: si Luminax cedía su órbita, otros mundos lejanos tendrían tiempo para desmontar colonias, para reagruparse y reparar. La ecuación moral de la capitana no era sentimental, era de herencia. Entre los preparativos, surgieron recuerdos que ataron a los individuos a la causa. La biblioteca presentó un datalog con la voz muerta de una anciana que había sido fundadora de Luminax. En él, custodios mostraban un estandarte, una bandera de fibra que representaba la unión de mundos. Se sacó de la vitrina y se convirtió en símbolo de la ofrenda. En el archivo personal de Mara, además del anillo, había dos reliquias más: un sello de plasma usado por su padre para cerrar cámaras de criostasis y una pequeña tablet con una inscripción: siempre por delante, siempre por aquellos que vienen después. Estos objetos fueron integrados como parte de la liturgia. La fe se volvió visible: el anillo en el nódulo, la bandera en la sala de emisión, el sello en la cámara que sostendría el núcleo. Mientras tanto, la transmisión Talki jugó su papel como catalizador emocional. Sus fragmentos contenían una confesión: no todo había sido accidente. En uno de los pasajes decodificados con mayor claridad, la voz, hueca y multiplicada, habló de una estructura orbital que se volvió inestable por la manipulación externa. De un experimento para extraer energía que fracturó el tejido local. Si la lectura humana era correcta,
el silenciador era quizá la consecuencia de un intento de reparación por manos que no entendían la vida como los Talkie la entendían. Esa idea incrementó la urgencia moral de Mara: si no actuaban, no solo perderían mundos, sino que permitirían que una refinada lógica de purga reescribiera las reglas de la existencia. Las sesiones de sincronía arrancaron fragmentos de historias personales. Un veterano llamado Tomás Terrazas recordó la oración que su madre le recitaba antes de cada lanzamiento. Un ingeniero, Amaya, entretejió en los patrones de emisión la última canción de su pueblo natal. Cada memoria, cada pequeño objeto y gesto, alimentaba el patrón que el nódulo debía amplificar. La lírica humana no fue ornamental, fue el modulador. En la sala de cálculo, los monjes tecnólogos transformaron sus cantos en matrices de bits. La liturgia se convirtió en un partidario de rutas de energía. La decisión final se tomó en la rotunda de la orden. Mara presentó el plan. Sin discursos emotivos, sin dramatismos, expuso probabilidades, describió el sacrificio como cálculo y testamento. La votación no fue un capricho democrático, fue la concesión que siempre concede la fe práctica. Algunos se opusieron, algunos no podían aceptar la idea de arrojar su hogar entero al fuego por la posibilidad de salvar a otros. Pero la mayoría aceptó. Había un ancestral orgullo humano en aquello, la solidaridad expandida a escala planetaria. Antes de partir, los jóvenes colocaron la holo emblema y la bandera en la cámara que serviría de reflector. La capitana cerró el cerrojo con el sello de plasma de su padre. Y en la noche previa al lanzamiento del plan, hubo un evento que quedó guardado como memoria pública: un coro de miles, alineados en la cubierta principal. Elevó una secuencia que no era exactamente plegaria ni exactamente alarma. Unos pocos se desmayaron al concentrar sus cerebros en una frecuencia común, otros soltaron lágrimas silenciosas. La imagen quedó en la memoria colectiva: manos que se entrelazaban sobre acero, rostros iluminados por las proyecciones del nódulo lumen y la canción, esa partitura Talkie traducida y transformada en esperanza humana. Ascendiendo en vibración. Fue la contrapartida humana a la transmisión alienígena, una promesa hecha de dos cosas que los Talkie entendían bien: música y sacrificio. La puesta en marcha fue una coreografía de precisión. Luminax giró su masa con propulsores de última generación para inclinar su órbita hacia la trayectoria sugerida por las anomalías detectadas. Un movimiento que la haría visible para el silenciador si éste seguía patrones de búsqueda energética. Mientras tanto, dentro de la estación, los operadores alinearon el nódulo lumen en el eje primario. Sus brazos mecánicos lo sostuvieron como un niño sostendría una antorcha. Allí donde el cristal se encontraba con el metal, los símbolos humanos comenzaron a brillar: el anillo de Mara, el sello de plasma, la bandera. Cada artefacto desplegó una carga simbólica que los algoritmos de la estación tradujeron en una firma energética. En la superficie de Ibran 6, las radios recibieron fragmentos del plan y muchas colonias se dispusieron a reparar y a empacar, confiando en que la odisea de Luminax compraría tiempo. Hubo discusiones fuera de la órbita, hubo pequeños actos de resistencia contra la idea del sacrificio. Pero en el corazón de la estación, la voluntad de seguir adelante fue cristalina. Los monjes tecnólogos, hombres y mujeres con manos de artista y precisión, conectaron los vectores de la sincronía humana a los emisores de resonancia. Los cantos, convertidos en código, vivieron en las redes de Luminax como un latido que crecía. La capitana no dejó que el proceso la volviera gesto teatral. Supervisó con quietud, comprobando cada soldadura, cada cálculo. Había una parte de su ser que sabía lo que costaría y una que no tenía espacio para la duda. Cuando el contador llegó a un número que designó como punto de no retorno, ordenó el cierre de las cámaras de evacuación más grandes. El ruido que produjo el cierre fue parecido a un golpe que marca la aceptación de una herida. Unos pocos lograron esconderse en módulos que se desprenderían con la esperanza de que alguien encontrara sus bits de historia, la mayoría se quedó. Nadie fue forzado, la decisión fue puesta ante ellos como un texto y una alternativa. El silenciador llegó primero como un murmullo en las lecturas,
luego como una sombra que cortaba el espectro. Los sensores marcaron su acercamiento y, con ello, la sinfonía humana que salía por los emisores creció en volumen y complejidad. La transmisión talkie, que antes había sido objeto de estudio, comenzó a responder en matices. La estación detectó picos de coincidencia entre su patrón y el del pulso alienígena. La resonancia se hizo puente. En la consola principal, los valores subieron más allá de lo que los manuales consideraban seguro. Las alarmas comenzaron a sondear con tonos agudos, pero el coro humano no cesó. También allí empezaron a verse efectos físicos, vibraciones que recorrían los soportes del nódulo, tarifas de calor que las placas disipaban con dificultad y una sensación en el aire de algo que empezaba a oír. Fue en ese estado, a media luz y con el pulso enlatado en silicio, que se produjo el primer choque entre la idea y la realidad. El silenciador no fue neutro. Cuando su onda tocó la firma del nódulo, esa mezcla de anillo, canción y estructura, produjo un desbordamiento de energía que transformó la estación en un instrumento. La rotunda vibró con una nota que parecía quebrar el timbre del espacio. Las pantallas mostraban fractales que actuaban casi como manuscritos musicales. Y entonces, en un momento que muchos describirían después con la palabra sagrado, la transmisión talkie se entrelazó con el canto humano en una tesitura que nadie había anticipado. La integración funcionó, pero no sin precio. Las uniones materiales que sostenían el nódulo comenzaron a sufrir fatiga. Se desencadenaron microplasma que rodaron por conductos, lamidos de luz que lamieron la piel de los técnicos y dejaron marcas, quemaduras de sacrificio que sellaron la decisión en carne viva. Una ingeniera, Amaya, sintió como su mano se empequeñecía bajo la presión de la corriente y supo la matemática de su propio martirio. En su rostro, una sonrisa se dibujó mientras el contador seguía bajando. Estos momentos de carne y red eléctrica se convirtieron en la narrativa sensorial de la operación, un tiempo lleno de dolor que, sin embargo, estaba saturado de una intención clara. La gente murmuraba que había una fe que se parecía a la valentía porque engullía el miedo en una música prolongada. La capitana, en la sala de mando, observó el teatro de variables con ojos de táctico y corazón de monje. Cada minuto consumido por la estación era un minuto ganado para gran parte del cúmulo humano disperso. A su lado, un pequeño dispositivo registró el pulso de su dedo, su anillo vibró una frecuencia que el nódulo tomó como clave personal para sincronizar la parte humana. Fue esa intervención íntima la que produjo el efecto amplificador que los algoritmos necesitaban. En otros términos, la memoria personal de Mara, el anillo, la historia del hermano, se codificó en el patrón que el silenciador vería como una presencia concreta. Una concatenación de memorias humanas convirtió a Luminax en algo más que masa, la convirtió en legado. El silenciador respondió con una serie de pruebas. Generó pequeñas supresiones de campo que distorsionaban la realidad. Las cámaras de observación mostraron estelas de materia que se volvían opacas, fragmentos de información que se deshacían. Los monjes rezadores registraron picos de silencio en sus cantos y tuvieron que hacer reajustes finos para mantener la tonalidad. Hubo momentos en los que los números se acercaron a un colapso inminente, equipos se quemaron y fueron reemplazados por manos que trabajaron como si las herramientas fuesen parte de un sacramento. Cada reparación se parecía a una oración práctica, ajuste, soldadura y vuelta a cantar. A medida que la resonancia crecía, la estación dejó de ser solo ancla y se convirtió en espejo. El nódulo, alimentado por la masa de fe humana, comenzó a emitir una firma que el silenciador tomó y, por un instante, olfateó como presa. La perturbación se orientó y cambió su vector. Las cámaras de Luminax captaron la variación con temblor en las lecturas, la trayectoria del silenciador se desvió con una suavidad fría, como si un dedo inmenso hubiera corregido la línea de su marcha. Este era el efecto buscado, atraerlo lejos de regiones densas para que su paso fuera menos destructivo. Pero hay que entender que nada fue limpio. La desviación produjo un efecto colateral, la estación comenzaba a fragmentarse en su propia cohesión gravitacional. Fue aquí donde la táctica de Mara mostró su sombría genialidad.
En su plan estaba la confección de un clavo de orientación, una masa de reinterpretación resonante que no solo llamaría la presencia, sino que la ataría a una geometría inestable. Esa geometría, fabricada por la manipulación de la órbita y la emisión del nódulo, atraería al destructor hacia un punto donde la interacción corriente contra corriente produciría un choque no letal para la vasta red de colonias humanas, pero mortal para aquellos componentes que buscaron reescribir el tejido local. Fue la inversa de una defensa, un cebo que se transformaría en jaula. Los preparativos finales se vivieron con un sereno vigor. Los pocos que no participaron en la operación se dedicaron a sostener las memorias, se imprimieron registros. Se copió la esencia de la biblioteca en módulos y se sellaron cápsulas de legado que partirían al azar con estaciones auxiliares. Las últimas horas fueron de despedida silenciosa, de rituales que mezclaron lágrimas y remaches. Hubo un momento que sería recordado por su escalofrío. La capitana, en la cubierta superior, colocó la bandera sobre la barandilla mientras la estación empezaba a emitir una luminiscencia que hacía al vidrio parecer cera. Al hacerlo, hizo un gesto simple y antiguo, rendir lo propio a cambio de futuro. Entonces la jaula se cerró. El nódulo emitió un pulso extendido, los cantos humanos alcanzaron una resonancia completa, y la geometría de la estación, modificada por la velocidad tangencial, constituyó un espejo inestable que absorbió al silenciador. En la pantalla principal, el destructor se aproximó y, por un momento, pareció comprender. La transmisión Talkie, que había sido el origen de todo, apareció otra vez en un pliegue de luz, la voz alienígena y los cantos humanos se mezclarían en algo que nadie tuvo palabras para describir. Allí hubo un suspiro universal, la sensación de que las galaxias podían oír plegarias mezcladas con estrategias. Y luego vino el impacto. El choque fue simultáneamente belleza y tormento. La masa del silenciador, al encontrar la firma de Luminax, produjo una reacción en cadena que envolvió la estación entera en un halo de microexplosiones que parecían pequeñas supernovas. Allí donde la radiación se encontraba con el nódulo, la memoria se convirtió en materia, y la materia se alteró de tal manera que las estructuras comenzaron a reescribirse en patrones que recordaban antiguos templos. Fue como si la propia estación se transformase en un icono de memoria, arcos que antes eran conductos se erguían como columnas, y las placas de acero contaban historias en lenguaje de fractales. Pero esa belleza tenía un costo físico. En el puente, Mara permaneció inmóvil, rodeada por la vibración de la operación. Sus manos se aferraron al anillo y sintió, por un instante, la presencia de su hermano como un latido que la empujaba hacia adelante. Su rostro, marcado por líneas de cansancio, se iluminó con un brillo que no era de terror sino de firmeza. Sabía que la ecuación final produciría una emisión que reventaría la cohesión gravitacional local del monasterio. Era el precio. La capitana no buscaba un final heroico, buscaba eficiencia. Cada ajuste, cada pulso, fue diseñado para maximizar la capacidad de atracción del faro y minimizar la dispersión de su legado. El silenciador respondió como una inteligencia instintiva. Intentó sintetizar una réplica de la firma humana con sus propias leyes físicas, con el objetivo de neutralizar la anomalía y continuar su tarea. Lo que sucedió en el corazón del choque fue un duelo de modelos, la humanidad usando memoria para convertirse en vector, contra un proceso que usaba entropía para borrar existencia. Durante minutos que se sintieron eternos, el espacio alrededor de Luminax fue un concierto de fuerzas. Las placas se inflaron, los paneles Swarovski del vitral comenzaron a explotar en patrones de luz y en ciertos sectores el aire, o lo que quedaba de él, se volvió un cristal de sonido. En el epicentro del choque, el nódulo Lumen alcanzó su máxima activación. Las señales humanas, amplificadas por los miles de cerebros sincronizados en la estación, formaron una firma que el silenciador no solo detectó, sino que asimiló como algo que no esperaba. No era un dato frío sino una colección de memorias humanas enredadas con una plegaria alienígena. En un momento de ironía divina, esa que el universo parecía a veces permitir,
la tecnología humana respondió a la transmisión Talkie con la misma emoción que había recibido. La reverberación resultante tuvo un efecto que superó los cálculos, produjo un eco de conciencia, una reacción que hizo dudar al silenciador de su patrón original. Esa duda abrió la ventana que la capitana necesitaba. Con frialdad absoluta, emitió la orden final: acelerar la distorsión de la órbita hasta el punto en que la estación se convirtiera en una trampa. Ingenieros de placas y sacerdotes de circuitos manipularon la matriz de combustión para aumentar el torque, mientras los coros ajustaban la frecuencia hacia un tono que, según los modelos, no podría ser replicado. Se trataba de cantar la nota que abriría una puerta en la estructura del silenciador, una nota que haría que su lógica errara y colapsara sobre sí misma. El sacrificio fue físico y simbólico. La estación empezó a desintegrarse pieza por pieza en una pirotecnia que transformó el metal en lluvia dorada. Algunos depósitos de hidruro explotaron en columnatas de fuego azul que convertían el vacío en aurora. En la cubierta superior, el soldado veterano Thomas dejó caer la bandera al espacio y la vio flotar como una ola congelada, insignia diminuta proyectando sombras sobre la nada. Hubo quienes murieron instantáneamente, hubo quienes permanecieron conscientes hasta el final, aferrados a la costumbre de sostener la fe como si fuera un trofeo de cordura. La capitana sintió un calor insoportable en su mejilla, una placa se volvió líquido cerca de su pie. Aún así, ordenó que la sinfonía continuara. Entonces ocurrió la escena que originó la leyenda. Justo cuando la fusión alcanzó su cenit y la estación parecía volver a latir como si fuera un corazón humano, la transmisión final de los Talkie se materializó una vez más en la red de datos. Un archivo intacto que la nave recibió y retransmitió. En él, la figura de un líder Talkie, cuyas trenzas llevaban filamentos de plata y cuyos ojos eran como piscinas nocturnas, elevó su cuerpo en un gesto que fue tanto plegaria como desafío. No hubo palabras audibles, solo la sensación de que algo estaba siendo entregado, un acto de confianza. La capitana entendió la magnitud, la transmisión no pedía que fueran mártires por el nombre Talkie, sino que devolvieran una luz para que saliera del universo con una marca de humanidad. Ese intercambio, en la lacerante belleza del choque, fue la chispa que rompió el silenciador. Lo que sucedió después fue una fractura reveladora. La estructura del destructor, acostumbrada a procesar y anular información, encontró en la mezcla una incompatibilidad fatal, una resonancia que no podía simplificar, una complejidad que lo condujo a la autocontracción. La perturbación comenzó a definirse y, finalmente, a implosionar. En contrapartida, la energía liberada curvó el espacio local y desató un pulso que arrancó la estación como una fruta de su rama, proyectando fragmentos a lo largo de varios vectores. Para un observador distante, habría sido la visión de un sol en miniatura explotando de forma ordenada en fuerzas que parecían talladas por música. Los sobrevivientes que flotaron entre restos verían posteriormente, en sus visores, la última imagen, una columna de luz que se elevaba, una partitura registrada, una señal que decía que la luz había sido devuelta. La capitana, atrapada en los últimos momentos, sintió que su cuerpo se disolvía en calor y vacío, pero su mente conservó una frase, que el sacrificio había sido honesto. Sus últimos pensamientos no fueron ni de gloria ni de arrepentimiento, fueron de esperanza mecánica, que algo, una coordenada, una música, un fragmento. Viajaría para informar a quien fuera que los humanos existieron y que cuando se les pidió ser faro, se convirtieron en llama. La implosión del silenciador no fue silenciosa. Fue una erupción de lógica que se convirtió en una lluvia de partículas que quizá reescribirían el mapa de intenciones de ese cuadrante por generaciones. Pero para alguien que flotó en los restos, la sensación fue clara, la cosa había dejado de ser amenaza directa. El sacrificio había funcionado. Aún con sus cuerpos rotos, los humanos habían convertido su fe, esa extraña mezcla de convicción y cálculo, en un artefacto táctico que había alterado un patrón universal de aniquilación. Después del choque, el universo respiró. No de forma literal, por supuesto, el vacío siguió vacío.
Pero las rutas intersolares, aquellas que estaban a minutos de ser borradas, quedaron intactas. Las señales que anunciaban que la presencia humana había resistido se multiplicaron, cápsulas de datos partieron con fragmentos de biblioteca, sondas menores que contenían la bandera, el anillo. El sello de plasma y la holoemblema viajaron en direcciones diversas, llevando con ellas la radio de la capitana, unos cuantos registros y la partitura híbrida que había causado el fallo del silenciador. Los pocos sobrevivientes se encontraron flotando en una arquitectura de restos. Los módulos que lograron desprenderse transportaron a pequeñas comunidades, algunos lograron acoplarse a asteroides próximos o a naves mercantes que, como mensajeros curiosos, llegaron tarde a la tragedia y encontraron fragmentos de humanidad listos para ser rescatados. Entre ellos estaban técnicos que conservaron las fórmulas del nódulo, monjes que podían cantar aún las partes de la sinfonía, y soldados que habían transformado su valentía en historias. Entre los objetos recuperados destacaron tres: el anillo de Mara, el sello de plasma y la bandera quemada. Estos objetos se convirtieron en reliquias, recuerdos tatuados en la memoria humana que se esparció por varias colonias. La transmisión Talkie, ahora completa gracias al eco humano, sirvió para algo más que resistencia. Parte de su mensaje no había sido solo descripción de la catástrofe, sino una apertura de diálogo. Aquellas notas que resonaron como plegaria contenían información sobre modos de estabilizar estructuras energéticas. Una comunidad de ingenieros que analizó los registros logró traducirlos en protocolos que podrían ayudar a otras colonias a blindar maquinaria vital. En la práctica, la colaboración técnica entre los humanos supervivientes y los pocos Talkie que fueron rescatados o que llegaron en cápsulas de sus propios proyectos, produjo nuevas soluciones de aislamiento. La historia que nació de Luminax devino, entonces, en un puente, demuestra que cuando dos culturas intercambian catástrofe, pueden intercambiar reparación. Con el tiempo, la memoria de la tragedia se convirtió en liturgia. En algunos mundos la gente celebró días en que las comunidades bajaban a plazas y encendían hogueras que imitaban la aurora que había consumido Luminax. En otros, los ingenieros desarrollaron versiones del nódulo Lumen para usos defensivos no letales, añadiendo redundancias y sistemas de evacuación que evitaban decisiones tan extremas. Hubo debates morales infinitos. ¿Había sido correcto sacrificar una estación entera? ¿Quién decide que la vida de unos millones se paga con la extinción de una masa? Las respuestas variaron, como siempre variaron las respuestas humanas, unas fueron celebraciones de la solidaridad y otras, recriminaciones que replicaban la ira por la pérdida. Una frase, sin embargo, viajaba entre las colonias con la persistencia de un credo: la humanidad no se arrodilla ante el destino, forja destinos con su sacrificio. Era el HFY quote que sintetizaba la noción que los humanos adoptaron como identidad, no la de víctimas, sino la de actores que responden con audacia. Ese lema se convirtió en estandarte de nuevos cuerpos de defensa interestelar, brigadas que mezclaban devoción y táctica. Equipos que entendieron que la fe podía ser un multiplicador de fuerza cuando se canalizaba con disciplina. Los fragmentos de Luminax dieron lugar a herencias concretas. El anillo de Mara apareció, según varios testimonios, en diferentes manos: un sacerdote lo colocó en un pedestal, un técnico lo puso en la cabina de una nave escuela, y un niño lo encontró en un mercado de repuestos y lo usó como pieza para construir un juguete. Su circulación simbolizaba la verdad esencial: los sacrificios no mueren en el vacío, viajan. La bandera quemada fue cosida a otras banderas en una ciudad que fundó una colonia en el cinturón Aztec 9. Y el sello de plasma quedó en la memoria operativa de una estación que adoptó el protocolo de seguridad mejorado. También hubo algo más intangible que se propagó: una narrativa de fe rabia que mezclaba la exaltación con el reto. Entre los relatos orales, uno de los momentos más relatados fue la Goosebumps escena en la rotunda, cuando la partitura humana y la transmisión alienígena se unen y el silenciador, por un instante, detuvo su marcha como si hubiera escuchado algo que le arrancó la razón. Los sobrevivientes hablaban de una impresión física: la piel erizada, la sensación de que la luz misma tenía voz.
Esa escena quedó como parábola: cuando la memoria se arma con intención, puede alterar incluso los márgenes de lo inhumano. Entre los nuevos ritos, algunas colonias adoptaron una práctica que parecía sencilla y profunda: antes de cada lanzamiento, alguien deja un anillo sobre el tablero de control y canta una secuencia breve. No es superstición, es reconocimiento de que, en la gran ecuación del cosmos, la voluntad y el gesto importan. Y por eso en las academias y las plazas se enseñó la lección de Luminax: la técnica sin propósito era fría, la fe sin disciplina, inútil. Juntas, podían forjar estrategias que parecían milagros y, a la vez, que se podían medir. En la memoria colectiva también hubo figuras: la capitana Mara Ibarra, cuyo cuerpo se perdió en los restos del monasterio, se transformó en símbolo. Sus decisiones fueron testeadas, analizadas, condenadas y celebradas. Pero más importante que su figura fue la historia de cómo tomó el anillo de su hermano y lo introdujo en la maquinaria que habría de salvar a millones. En mercados y en templos la imagen de Mara sosteniendo el nódulo se volvió icono: un rostro de piel cálida bajo una esfera de luz, una mezcla de soldado y predicadora. Algunos discutían si iconizar líderes era peligroso, otros replicaban que la historia ya tenía su propio ícono natural, el hecho. Los Talqui, por su parte, continuaron en sus aguas, reconstruyendo templos y sumergiendo filamentos dorados en sus trenzas. Unos pocos llegaron a ser embajadores de una coalición interestelar que buscó no solo protección sino diálogo. El intercambio tecnológico se amplió y, con el tiempo, se convirtió en la base de una red de refugios, estructuras que, inspiradas por Luminax, servían como faros y como archivos vivientes. En muchos casos, se replicó la idea de que la memoria humana podía traducirse en una firma útil y que, en el marco de la estrategia, la fe podía convertirse en escudo. El legado, en fin, se manifestó en nombres y en canciones. Las plazas yacen con estandartes que dicen: por los que dieron la luz. En las academias se enseñó la maniobra de Luminax como ejemplo de táctica y ética combinadas. En los registros, una línea de texto quedó con un pulso que atravesó generaciones: la partitura que llevó a la caída del silenciador fue preservada como una pieza de cultura, no para repetir el sacrificio sin pensar, sino para recordar que la humanidad optó por responder con audacia cuando el universo ofreció silencio. Cuando el humo se disipó, lo que quedó fue, paradójicamente, una mezcla. Había ceniza y había aurora, pérdida y transmisión, furia y oración. La especie humana, como siempre, aprendió a usar su historia como herramienta. Algunos juraron nunca repetir tal gasto sin antes agotar todas las alternativas, otros aprendieron que, a veces, la línea entre un cálculo frío y una plegaria es un puente inevitable. Las colonias sobrevivientes reescribieron mapas, prepararon defensas y, también, cantaron. Porque la lección más antigua que Luminax dejó fue simple: la fe, bien aplicada, tiene un efecto tangible. La historia de Luminax se cerró con dos frases que circulan como cierre y promesa. En las ceremonias conmemorativas, al final de cada canto, alguien pronuncia con voz baja y segura: y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. En las placas conmemorativas, en las escuelas y en las canciones de los niños, se recuerda otra sentencia que, como estandarte, resume la voluntad de una especie que no se rindió. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.